Primeramente, un saludo muy especial, cariñoso, en el precioso nombre de Cristo Jesús, a todos ustedes, hermanos, hermanas. Enriquito, qué gusto que nos volvemos a ver. Al hermano Noé Díaz, por supuesto, a su familia, a los colaboradores, al hermano Jaime, a todos los que hacen posible el extendimiento de la obra aquí en Colima, Michoacán. Venimos para fortalecer nuestra fe en Cristo juntamente con ustedes. En este primer mes del año es lo que anhelamos, que nuestra fe sea robustecida por la palabra del Señor. Siéntense un breve momento. Nuestro tema de hoy, nuestra plática del día de hoy, es la iglesia, cuerpo de Cristo. Al respecto, quiero dar un testimonio personal. Por la infinita gracia del Señor, mi padre, que era un joven de 18 años, ¿qué cosas? Tengo un nieto de 18 años. Mi padre nos engendró a mi hermano y a mí en esa edad. Era un joven inconverso, pero trabajador. Cerca de donde él trabajaba, había un grupo de jóvenes que le llamaban mucho la atención. Y también, pues, lógicamente que quienes más le llamaban la atención eran las señoritas. Una de esas señoritas fue mi madre. Y cuando mi padre se acercó a ella, mi madre, de nombre Lidia Hernández Cortés, le dijo: joven, yo soy cristiana. Y entonces mi padre le preguntó: ¿y qué es eso? Y le dijo mi madre: te invito a que conozcas lo que es ser cristiano. Lo llevó al templo, un templo en las calles de Juan Soto, allá en el centro de Veracruz. Y mi padre me testificaba que de inmediato sintió algo muy especial en su corazón. Él vivía con mis abuelos, pero era una vida difícil. Entonces aceptó a Cristo y todo cambió. Decía mi padre que fue como ver efectivamente y literalmente la luz. Así fue el inicio de la vida cristiana de mi padre, pero siendo un servidor, mi hermano de 2 años, que nace primero que yo, y yo de 8 meses, mi madre parte con el Señor. Entonces, mi padre quedó en una situación muy complicada, emocionalmente, espiritualmente, y para nosotros, siendo yo un bebito, empezó también una vida difícil. Pero literalmente nací en la iglesia cristiana. Mis primeros pasos los di en el templo de Betania, allá en el puerto de Veracruz. Al poco tiempo mi padre recibió el llamamiento para el santo ministerio, y por la necesidad y escasez de pastores fue enviado a la ciudad de Coatepec, Veracruz, para hacerse cargo de la congregación.
Y pues allá fuimos, siendo niños. De modo que continuamos nuestros primeros pasos también en el templo. Tengo recuerdos muy gratos de la vida espiritual tan hermosa de aquella congregación. No había culto de lunes de jóvenes, no había culto de martes de varones, no había culto de miércoles de mujeres, no había culto de jueves, no había culto de viernes, todos los días eran culto, de todos, incluyendo a los niños. Era maravilloso aquello. Fue algo bello. Disfrutamos mucho esa koinonia, se dice en el lenguaje del Nuevo Testamento. Era maravilloso, pero mi papá viajaba siempre a la Ciudad de México o a cualquier lugar, y me acuerdo que llevaba siempre un maletín, una pequeña valija, y cuando regresaba, pues nos llevaba algún dulce o algo. Y cuando regresó, un año, nos dijo: nos vamos a Tamaulipas. Y para mí Tamaulipas era como: nos vamos al Polo Norte. ¿Dónde está Tamaulipas? Pues llegamos a Tamaulipas y allí fui a la escuela, fui a la primaria, fui a la secundaria. Nuestra escasez económica fue muy fuerte, muy precaria. Tuve que estudiar en una escuela nocturna para trabajadores, siendo un jovencito de 12 años. Yo estaba con puros hombres grandes. Mi horario de 6 de la tarde a 10:30 de la noche. Pero estudié la secundaria. Cuando llegó el momento de la preparatoria, nada más había 2 escuelas. Una escuela era del sacerdote Ignacio Rosiles, un cura, y la otra escuela era también de otros curas, el colegio Félix de Jesús Ruller, donde tiempo después salió el subcomandante Marcos. Ahí estudié. Mis maestros fueron curas, pero eran hombres muy, muy especiales. Estando en esa situación, todos los días, también allá en Tampico, yo estaba en el templo porque vivíamos en la casa pastoral. No había de otra que estar en el templo. Y yo me consideraba cristiano. Y en esa situación le dije a mi padre que yo quería estudiar en la Ciudad de México. Y yo vi que se llevó la mano a la cabeza y se rascó y me dijo: hijo, va a ser muy difícil que yo te pueda sostener. Yo le dije: no te preocupes, yo voy a buscar trabajo. Tenía yo 16 años, porque la preparatoria entonces era de 2 años. Y me fui a la Ciudad de México. Estando en la universidad, que se me facilitó, las puertas se me abrieron para la universidad. Les digo yo a veces a manera de broma. Iba yo pasando ahí por Avenida Universidad y de repente dijeron: ay, ¿no quieres estudiar? Así fue de sencillo. Me acuerdo que me dijo la señorita ahí en Rectoría, en una ventanilla: ¿traes tus papeles? Sí, aquí están. Y dice: mira, a las 2 de la tarde cierran el banco. Te voy a dar la ficha para que vayas y pagues, pero corre. Pagas y vienes y te inscribo. Y yo llevaba 11 pesos en mi bolsa. Y entonces dije: Señor, ayúdame porque no sé cuánto cuesta la inscripción. Y dice: córrele. Ya me dio la ficha y voy al banco. Me dijo: aquí adelante está uno. Y efectivamente me fui corriendo y llegué.
Y cuando llego a la ventanilla y veo lo que tenía yo que pagar, eran 50 centavos. Así era aquello. Y en la universidad había un grupo de jóvenes cristianos. Y esos jóvenes predicaban el evangelio en lo que se conoce ya como las islas. Unos grupos de árboles muy especiales. Y se me acerca una señorita y me dice, ¿sabías que hay un plan de Dios para tu vida? Y le dije, sí, yo sé que hay un plan, yo soy cristiano. Y entonces me dijo, ¿y cuándo aceptaste a Cristo en tu corazón? Le dije, pues no lo he aceptado, pero yo soy cristiano. No, dice, no eres cristiano. Dobla tus rodillas. Y entonces miré a mi derredor y muchos de los que estaban ahí eran conocidos. Y dije, no. Soy cristiano, no tengo por qué doblar mis rodillas. Y me fui. Pero llegué a Tampico porque había huelgas y yo aprovechaba y me iba a Tampico. Era mi casa, era mi lugar de bendición. Y llego a Tampico y voy al templo. Y entonces entro, días antes que había yo estado en Tampico y regresar a la Ciudad de México, una de mis amiguitas, Rosa María, me dijeron que estaba enferma de tuberculosis en el hospital de neumología y fui a visitarla. Y cuando llegué, me quedé muy triste de verla. Era literalmente un esqueleto. Y tenía un pedazo de sábana, tosía y todo lo llenaba de sangre. Y yo dije, no puede ser. Y le dije, mira, me da mucha tristeza y no puedo estar aquí contigo, ya me voy. Me salí del hospital, me fui a México, regreso a Ciudad Madero, a Tampico, y voy al templo y encuentro quien está dirigiendo el culto es mi amiga, pero ya no tiene ese rostro esquelético, tiene una cara rosada, se veía muy bonita. Y entonces otra vez, no puede ser. Predicó un predicador. ¿Qué predicó? ¿Quién sabe? Seguramente que predicó la palabra, pero yo no estaba ahí. Y de pronto siento algo irresistible. Y voy al altar. Doblo mis rodillas. Ese lugar, el templo de Ciudad Madero, es un templo histórico. Ya no es el templo que fue en su momento. Y hace 2, 3 años lo querían tirar y yo les dije, hagan un esfuerzo, no lo tiren, porque esto es muy especial. ¿Por qué especial? Porque el 22 de noviembre del año de 1945 el Señor habló allí, entregando a México en nuestras manos. Es decir, a la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Y yo en el altar, sin poder realmente orar, solamente llorando, 17 de noviembre de 1967 a las 8 de la noche, le dije al Señor, entra a mi corazón, yo quiero ser tu hijo. Prometo servirte y prometo amarte siempre. Yo he oído hermanos que dicen que cuando se bautizan o cuando aceptan a Cristo, que si es de día, que el sol es más brillante y que si es de noche como que caminan en las nubes. Y yo no sentí nada de eso. Pero desde ese día soy de Cristo Jesús. Cristo es mío. Me hacen daño, no lo van a creer. Tengo una cosa que se llama rinitis alérgica y me hacen daño sus hermosas flores que tienen ustedes aquí, pero no hay problema. Me puedo aguantar muy bien.
Las mejores decisiones o las más importantes decisiones las he tomado en la iglesia. En la iglesia decidí un día casarme. Acabamos el año pasado, mi esposa y yo, de cumplir 50 años de casados. Vamos a cumplir 51, si el Señor nos permite, en este año. Las mejores decisiones, las más importantes, han sido en la iglesia. Estoy sirviendo desde el 18 de marzo de 1968 a Cristo Jesús en el pastorado de esta iglesia. Han sido más que momentos difíciles, momentos de gozo, de bendición, momentos con Cristo Jesús, muy bellos. Si otra cosa no sucede, yo creo que voy a morir en esta iglesia. Pero eso de morir, pues es un decir, ¿verdad? Porque el Señor dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esto les quiero compartir y ahora sí, les invito a que lean conmigo el pasaje bíblico que nos va a servir de meditación. Efesios 1, versículos 15 al 23. Creo que se está pasando aquí la cita, ¿no? No está ahí la hermana Yadira. Yo entendí que iban a pasar aquí. Pero no, ok. ¿Lo tienen ya? Efesios 1, 15 al 23. Me permiten hacer la lectura del verso 15 y ustedes seguirán con el siguiente. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Repita conmigo el verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, cuerpo de Cristo. Tomen su lugar. Se llama eclesiología. La doctrina que habla de la iglesia en cuanto a su naturaleza, ordenanzas, ministerio, misión y gobierno. Gobierno en la iglesia, gobierno de la iglesia. Todos los evangélicos en sus diferentes ramas y denominaciones tienen definiciones acerca de la iglesia y han incrementado casi todas las denominaciones el estudio de la doctrina de la iglesia a fin de comprender lo que es, pero sobre todo la misión en este presente siglo XXI. Se estudia la iglesia a partir del Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, y por tanto muchos piensan que solo en el Nuevo Testamento es cuando se habla de la iglesia. Pero
Casi todos los evangélicos toman la palabra eclesia para referirse a la iglesia, y esta palabra eclesia son dos raíces griegas: ek, fuera de, y kaleo, llamar. ¿Por qué es que se usa esta palabra? Porque en determinado momento aquel gobernante de Alejandría, en donde estaba la famosa biblioteca de aquellos años, quiso tener un ejemplar de la Biblia de los judíos, pero en griego. Y entonces mandó llamar a 70 sabios. Y si esto es verdad o no, así lo dice la historia. 70 sabios judíos fueron llamados y puestos en diferentes lugares, y a cada uno se le encomendó la traducción de la Biblia judía hebreo al idioma griego. Esta traducción se llama Septuaginta, la versión de los 70. Es la Biblia que utilizó el Señor. Es la Biblia que leyó el Señor. Es la Biblia a la cual se refiere en Mateo 16, 18. Es la Biblia que usó para, sobre todo, establecer el fundamento de la iglesia en él. ¿Quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y contestan los discípulos: dicen que eres Jeremías. Porque Jeremías es el primero de los profetas según el orden judaico. Otros que eres hasta Juan el Bautista. Pero el Señor dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, un hombre especial, intrépido, atrevido, pero que habla no por sí, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor dice: bienaventurado, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú, y aquí hay un juego de palabras ciertamente, pero no nos vamos a meter al juego de palabras, porque dice: Petrus, eres una piedrita. Eso significa Petrus, pero has dicho una Petra, una piedrita, hablando de una roca. Y sobre esta roca, de lo que has dicho, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento hay muchas citas, fundamentalmente en el libro de los Salmos, de una palabra que en griego, de una palabra que en hebreo se dice kahal, y significa congregación. Y en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 37 y 38, se lee así: este es aquel Moisés que estuvo en la Cajal, es decir, en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos a nosotros. Tengo. Gracias. Hay dos posibles definiciones, sí. Hay dos posibles definiciones para la iglesia en esto, en lo que no quiero abundar, pero hay muchos textos bíblicos. Unos dicen que la iglesia es la comunidad de todos los creyentes verdaderos de todos los tiempos. La otra, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes verdaderos desde el día de Pentecostés.
yo me inclino por la primera definición. La iglesia se constituye por los creyentes verdaderos de todos los tiempos. En Pentecostés, si lo tomamos así, y que realmente ese día es conforme a lo profetizado, Joel 2:28. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Una realidad. Pero si tomamos esto, entonces, ¿qué hay de lo que el Señor habla acerca del cajal en el Antiguo Testamento? El autor, por la obra del Espíritu Santo, que toma la sabiduría de lo alto, porque sabiduría es la facultad divina que toma los mejores medios para alcanzar los más excelentes fines. Nos habla este escritor que no se dice quién fue, aunque algunos dicen es Pablo. Sí hay algunos capítulos que tienen ese sabor, pero los eruditos desde el concilio de Jamnia no se atrevieron a decir es Pablo. Y hasta la fecha usted abra su Biblia y encontrará que dice a los hebreos. Ese autor es el Espíritu Santo. Y en capítulo 12:1 dice, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos. Y en el capítulo anterior, 11:20, desde el 4 hasta el 32, se habla de esos testigos. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Gedeón, Barak, Sansón, etc. Esto acorde con la bendita palabra que dice así: Él es nuestra paz. De ambos pueblos ha derribado la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los justos del antiguo tiempo miraron el advenimiento de Cristo Jesús. Lo saludaron, creyeron. De tal manera creyeron que usaron precisamente las palabras adecuadas, revelando una doctrina gloriosa. Ejemplo, en medio de los dolores físicos y en medio de los dolores espirituales y emocionales más fuertes, un hombre dijo, yo sé que mi Goel vive y al fin se levantará del polvo, y aunque ésta desecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Dije la palabra Goel, que significa redentor. Yo sé que mi redentor vive. ¿Usted sabe que su redentor vive? Entonces, por supuesto que hay argumentos para una u otra definición, pero mejor vamos al punto central. La iglesia es invisible, pero es visible. La iglesia es una realidad espiritual de comunión, perdón,
La iglesia es una realidad espiritual de comunión de todos los creyentes genuinos. Si no, no es iglesia. Lo repito, la iglesia es una realidad espiritual de comunión de todos los creyentes genuinos. Porque podemos ver que muchos asisten al templo. Vamos a cantar el himno 114, 21, el que ustedes elijan. Coro. Podemos ver que levantan la mano. Vienen al templo, levantan la mano, recitan el Salmo 23. Pero solo Dios conoce los corazones si hay comunión. Porque si andamos en luz, primera de Juan 1:7, como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay iglesias que tienen templos. Hay iglesias que tienen organización, pero sus hechos desvirtúan la esencia de su fe. Ejemplo, y no es una crítica, sino es un ejemplo. La Iglesia Católica Apostólica Romana es un cascarón, pero la iglesia visible no es solamente la que nosotros vemos, sino la invisible que Dios ve. El conjunto de lavados y comprados con la sangre preciosa de su Hijo, que testifican y dan evidencia de su fe. Y la iglesia es local. Esta es una iglesia local, de aquí de Villa de Álvarez. Pero también la iglesia es universal. Y así la encontramos en la Epístola a los Romanos, en la Epístola a los Corintios, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos habla de que las iglesias tenían paz en toda la región de Judea, Samaria e inclusive hasta Antioquía de Siria. Hay varias formas como se puede denominar a la iglesia. En un lenguaje técnico se dice metáforas. Por ejemplo, se dice que la iglesia es una familia. Ah, qué bello es esto, ¿verdad? Cuando yo supe que mis hermanos eran mi familia, yo me gocé. Me llené de una especial gratitud al Señor y de mucha, mucha, mucha bendición. Porque mi papá le decía al hermano Timoteo Gutiérrez, le decía hermano. Y al hermano Jacob le decía hermano. Y yo les decía tíos. Eran mis tíos. Porque en Cristo somos una familia. La palabra de Dios, maravillosa, así lo dice. Y establece como familia reglas. No reprendas al anciano, sino exhórtale como un padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a todas las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y yo luego les digo a los hermanos en son de broma, que la Iglesia de la Fe de Monterrey acabó con la iglesia de Ciudad Madero. Porque mi papá nos decía, cuiden a las muchachas, son sus hermanas, son hijas de Dios, son sus hermanas en Cristo. Y entonces nosotros teníamos eso aquí metido y decíamos, ¿cómo? ¿Me voy a acercar a mi hermana? Pero llegaron las moabitas de Monterrey y se llevaron a todos los muchachos de Ciudad Madero, mis compañeros. Solo los valientes no nos fuimos para Monterrey. Una familia. La iglesia es una familia. La iglesia es una vid, una planta. El hermano leyó eso.
la vid verdadera. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y eso es increíble, es maravilloso. ¿Cómo el apóstol utiliza esta analogía de lo que es la iglesia? Pero nos habla del cuerpo. Y él siempre ha usado en casi todas sus epístolas esta palabra, la palabra soma, cuerpo. Y por eso hay soma neumaticón, cuerpo espiritual. Y dice, en esta analogía que el apóstol utiliza, dice así: el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. El cuerpo de Cristo tiene miembros en Colima, en Guadalajara, en Ciudad de México, allá en Oregón. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Este es el verdadero cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo. Y dice la palabra del Señor así: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. El cuerpo de Cristo invisible, el cuerpo de Cristo universal, el cuerpo de Cristo establecido en toda la tierra, el cuerpo de Cristo de aquellos que confiesan el nombre de su Señor y que han sido lavados sus pecados en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Este es el cuerpo. Diferente como el cuerpo mismo físico. Diferentes. Pero miembros de un solo cuerpo, que es la iglesia, que es lo que el Señor ha hecho. Y este cuerpo, también esto es grande, esto es bello, y esto es precisamente lo que fortalece nuestra fe. Este cuerpo, dice su bendita palabra de la siguiente manera: haciéndose de la cabeza. La cabeza es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Un cuerpo no puede estar sin cabeza. Y esto es lo bello, ¿verdad? Que nuestra cabeza, el jefe viviente, es Cristo Jesús. Este es el privilegio, hermanos, de ser la iglesia de Cristo. Los que dicen que la iglesia nace a partir del Pentecostés, bueno, pues sí, tienen razón. Es ya una manifestación exterior de lo que ya estaba en el Señor. Y ese día, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, judíos, cretenses, árabes, prosélitos y no prosélitos. La iglesia tiene algo maravilloso. La iglesia será la esposa del Cordero. Pero la iglesia tiene una distinción con Israel. Este lunes yo estoy invitado para estar en la celebración de un aniversario más del Holocausto. Allá en el Museo de Antropología vamos a estar. Y yo me regocijo siempre que estoy allí porque veo a la comunidad judía,
Algunos de ellos son piadosos, algunos de ellos son sedaquim, son justos. Y yo sé que el Señor, en la inmutabilidad de su palabra, les va a cumplir las promesas que le dio a David su siervo. Pero mi iglesia, no porque sea mía, sino porque yo pertenezco a la iglesia, tiene bendiciones. En cuanto a lo que se recibirá Israel, muchas cosas, fundamentalmente en el milenio. En cuanto a la iglesia, esas bendiciones empezarán desde el momento mismo cuando suene la final trompeta, cuando los muertos en Cristo resuciten y se levanten de sus sepulcros, cuando todos los creyentes vivos se transformen juntamente con los que salgan de las tumbas y en el aire, en las nubes, un encuentro precioso con el Señor. Y empezará una gloria inenarrable, empezará algo bellísimo. Creemos, sin embargo, que los judíos que yo amo, un pueblo que yo amo, una tierra que yo amo, una tierra por donde caminó el Señor, no se puede saber allá en Israel en qué lugar estuvo el Señor. No se puede determinar aquí fue, aquí fue. Allí en el Monte de los Olivos hay una capilla, está adecuada, hecha de piedra. Pido perdón, ya se me resecó la garganta. Ahí está la capilla, de piedra, adecuada, pero no tiene techo. Está sin techo. Y hay una piedra ahí. Le llaman la capilla de la Ascensión. Y entonces hay una piedra ahí. Es una piedra, tú que sabes de piedras, es una piedra de esas oscuras, ¿cómo se llaman esas? ¿Basáltica? Basáltica. Y hay una cavidad en la piedra. Ahí está la cavidad en la piedra. Y con mucha imaginación, algunos, ese lugar está bajo la tutela de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y ellos dicen, poniendo ahí una charolita, no, aquí no hay, que allí fue en esa piedra donde se apoyó el Señor para ascender al reino de los cielos. Digo que se necesita mucha imaginación. Por eso no tiene techo. Pero la Biblia dice que en el Monte de los Olivos, estando 500 hermanos allí, de pronto, él fue elevándose. Y aparecieron unos personajes y a los 500 les dijeron, ¿qué estáis mirando? Este Jesús, porque ascendía y ascendía y ascendía hasta que una nube lo cubrió. Shekinah, presencia del Señor. Y entonces, así como lo veis ir, así vendrá otra vez. Ahí en el monte. Y dice la Escritura, mucho tiempo antes de este mensaje angélico, Zacarías 14, en el Monte de los Olivos, Él descenderá. Y entonces el monte se va a abrir. Valle de Josafat, donde juzgará a las naciones. Es decir, un término incluyente, porque los juicios son personales, porque no habrá nadie de ninguna raza, de ninguna tribu, de ninguna nación que no esté allí presente y que no sea juzgado por sus hechos. Pero en cuanto a la salvación, nosotros
gentiles. Hay una palabra fea que no me gusta, porque luego a veces los judíos son raros también y discriminadores. Y luego los judíos nos dicen goim, y la palabra goim es muy fuerte. La palabra goim significa puercos. Pero nosotros, a lo suyo vino, a la obra de redención, pero los suyos judíos no lo recibieron. Pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la Escritura así. Eso también me llena de mucho gozo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, nosotros injertados en el buen olivo, ¿cuánto más? Dice la palabra, estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Romanos 11:24. La salvación solamente en Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Cristo Jesús. Porque asimismo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y cuál es nuestro propósito en esta tierra como iglesia? Adorar al Señor, predicar el evangelio, nutrir a los creyentes con la palabra, hacer actos de misericordia. Y es importante que prestemos esto con mucha atención, porque esto va acorde con la misión de la iglesia. A un mundo perdido, la predicación del evangelio. Hace tiempo yo le dije a un hermano, vamos a predicar el evangelio aquí. Me dijo, no. Yo no quiero despertar al león que está por aquí. Ah, qué caray, dije yo, bueno, pues yo entonces no puedo decir nada. Porque Mateo 28 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Igual Marcos 16. A un mundo perdido y a un mundo necesitado, un auxilio real en el nombre de Jesús. A la iglesia la salvaguarda de todos sus recursos. La iglesia tiene recursos materiales, tiene recursos espirituales, tiene recursos en sus creyentes, tiene recursos doctrinales. La doctrina no puede cambiar. Sana doctrina solamente es la que está aquí. La doctrina en el tiempo pasado fueron tipos, evidencias de realidades venideras que en Cristo se cumplen. La sana doctrina son las palabras de Jesús de Nazaret. La sana doctrina son los principios apostólicos. Y todo esto está aquí, en la Biblia. ¿Cambiar la Biblia? Oh, no puede ser. Y eso es lo que como iglesia tenemos que disfrutar. Y usted y yo tenemos que darle gracias a Dios. Y hay un canto que me gustaría mucho que lo entonáramos. Este es el pueblo, la iglesia que Dios había escogido. Y era esparcido por el mundo y el error. Mas ahora, por piedad lo ha recogido. ¿Qué más? Ven a recrearte. ¿Quiere usted recrearse en el mensaje del amor? ¿Lo cantamos? Marcha con gozo, pueblo del Señor, con alabanzas y glorias al Creador. Mira a Cristo, que humilde te invita, que te recrees en el mensaje del amor. Cantemos. Marcha con gozo, pueblo del Señor, con alabanzas y glorias al Creador. Mira a Cristo, que humilde te invita, te recrea.
es el pueblo que Dios había escogido, que era esparcido por el mundo y el error. Mas ahora por piedad lo ha recogido, ven a recrearte en el banquete del amor. Si tú quieres venir a Jesucristo, deja este mundo y toda tentación. Ven ahora a los pies de Dios bendito, goza de mí. Este es el pueblo que Dios había escogido, era esparcido por el mundo y el error. Mas ahora por piedad lo he recogido, ven a recrearte en el banquete del amor. Todos los santos que gozan esta dicha, dejaron todo por seguir a su Señor, porque el banquete es recuerdo de su muerte y la memoria de su bendita pasión. Ese es el pueblo que Dios había escogido, era esparcido por el mundo y el error. Mas ahora con piedad lo he recogido, ven a recrearte en el banquete del amor. Yo sí quiero recrearme con el pueblo del Señor en este banquete de amor. Y los invito a que nos recreemos en el mensaje del amor. Porque el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, como lo dice el profeta, quítate porque yo soy más santo que tú. No, eso no puede ser. El Señor nos ha hecho un solo pueblo por su sangre preciosa. ¿Quieren recrearse en el banquete del Señor? Vamos a hacerlo. Oremos. Acérquese al altar, hermano, y en reconocimiento a la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, démosle gracias, démosle honra y gloria. Con su sangre nos ha redimido para Dios nuestro Padre, y ahora por su gracia y por la fe, usted y yo formamos parte de su iglesia. La iglesia que se presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Es la iglesia por la que Cristo derramó su sangre y dio su vida. Es la iglesia que será arrebatada y llevada a las mansiones celestes. Es la iglesia que vivirá y reinará con Cristo. Y usted y yo formamos parte de esa iglesia. Por tanto, guardémonos fieles para que en aquel día usted y yo podamos escuchar de labios del Señor: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón en esta noche, porque a través de tu palabra, tu Espíritu nos revela lo que ha estado en tu mente y en tu corazón desde la eternidad. Y sabiéndonos y sintiéndonos parte de tu iglesia, concluimos que nosotros mismos hemos estado en tu corazón y en tu mente desde antes de la constitución del mundo. Y siendo así, nos has amado, nos has predestinado para que seamos para alabanza, honra y gloria de tu nombre. Y en esa condición y en ese estado que tu palabra nos revela, hoy te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos muchas gracias.
Porque vagando sin Dios y sin esperanza, Señor, nos buscaste, nos salvaste, nos redimiste y nos diste una nueva vida. Y como si esto no fuera suficiente, nos escogiste, nos elegiste para venir a ser no solo tus hijos, tus hijas, sino siervos y siervas. Nos apartaste, nos escogiste, nos elegiste para ser tu iglesia. Esa iglesia que nace de tu costado herido. Y por ello en esta noche, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, te decimos gracias, muchas gracias, porque no siendo dignos ni merecedores, tuviste a bien poner tus ojos en cada uno de nosotros. Y henos hoy aquí en tu presencia, los redimidos y lavados con tu sangre preciosa, y postrados a tus pies te adoramos, te bendecimos, nos recreamos y nos fortalecemos en tu amor, en tu presencia, en tu comunión, en tu palabra, en tu espíritu, en tu poder, Señor Jesús. Maravilloso eres tú. Maravilloso, santo y glorioso eres tú, Señor. Porque desde el día en que nos escogiste, nos apartaste, Señor, has estado con nosotros, nos has sostenido, nos has guiado, nos has pastoreado y nada nos ha faltado. Porque tú dijiste aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos ha pastoreado. Tú eres aquel que en la sequía ha saciado nuestra alma. Tú eres aquel, Señor, que nos ha convertido en un huerto de riego y en un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Tú eres, Señor, el que sigue pastoreando y dirigiendo a la iglesia. Gracias, gracias, Señor, porque tú has guardado a todos aquellos que por la fe, Señor, hemos confesado que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que hemos puesto y depositado nuestro corazón en ti. Guárdanos, guárdanos en tu nombre, Señor. Guárdanos en tu nombre, Cordero Celestial. Guíanos por siempre, Señor, hasta aquel día en que tú vengas por nosotros o nos llames a tu presencia. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos, y ayúdanos a todos, Señor, a guardarnos en pie, fieles delante de ti. Amén.